¿Cuántos podemos decir amén? Gloria al Señor, que Él haga su buena obra en nuestras vidas. Tomen asiento, por favor. Dios les bendiga, muy buenos días. Les felicito por llegar a tiempo. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana. El libro 3 y 4 de Hebreos. La semana anterior, el pastor Luis abrió el estudio de este libro, los capítulos 1 y 2, los dos primeros capítulos, así que vamos a continuar con otros 2 capítulos en esta mañana. Les pido por favor que me acompañen en oración. Bendito Dios, en este día te damos gracias porque podemos cantarte, podemos decirte que eres nuestro Rey, que queremos darte lo mejor y vivimos dentro de un proceso, Señor, donde tú sigues trabajando en nuestras vidas. Necesitamos el toque tuyo, necesitamos que tu palabra, Señor, vaya puliendo y revelando cosas en nuestras vidas para ser cada vez mejores, cada vez parecidos a Cristo Jesús. Ayúdanos, estamos acá, personas, oh Dios, hombres, mujeres, padres de familia, estudiantes, trabajadores, con el único propósito de recibir y aprender a escuchar de ti. Gracias, Padre, por lo que nos vas a decir en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. La semana anterior el pastor habló sobre la naturaleza de Jesús. La naturaleza de Jesús. Y él mencionó y compartió 5 puntos que quisiera rápidamente volver a recordarlos. No vamos a estudiarlos, vamos a recordarlos, estos 5 puntos. Y el primero de ellos era que la naturaleza de Jesús o la característica de Jesús es que es un comunicador de esa verdad de Dios y que esa verdad es transmitida con gracia. De ahí que nosotros también tenemos que aprender a decir la verdad, pero forrada o bañada con gracia. También Jesús, otra característica es que Jesús es el creador del universo. Él lo sustenta todo. La tercera característica, Jesús es superior. ¿Recuerda usted a quién? Eso, muy bien, se han estado atentos, a los ángeles. La cuarta característica es que Jesús es el autor de la salvación. Y la quinta es que Jesús entiende nuestro dolor. Él entiende su dolor, entiende mi dolor. El tema de esta mañana es advertencia contra la incredulidad. Y estoy seguro que usted en el transcurso de la semana revisó los textos de 3 y 4 de Hebreos. Y vamos a conversar. Dios ha puesto esta palabra para este día y quisiera que usted pueda poner su mente y su corazón en sintonía. Que deje de lado un poco las preocupaciones y no se pierda lo que el Señor le quiere decir. La palabra en el libro de Hebreos, si bien es cierto, es una palabra muy pragmática, muy práctica de los sucesos y de la persona que es Jesús. Pero también la carta de Hebreos tiene una buena dosis de exhortación, ¿Nos gusta que nos exhorten? Unos 2 que 3 ya están protestando ahí, ¿no? Que no. La verdad es que nos gusta que nos animen, nos gusta que nos halaguen, que nos aplaudan, que nos feliciten, que nos den una palmadita de ánimo, que nos den una palabra de alegría, de esperanza para seguir adelante. Pero nos resulta incómodo, molesto y hasta fastidioso que alguien se acerque a nosotros y nos exhorte. Nos exhorte, por ejemplo, a llegar puntualmente. Nos exhorten a través de las pantallas, a apagar los teléfonos celulares, a llegar con la actitud correcta a la iglesia, a poder dejarnos guiar por nuestros hermanos ujieres para ubicarnos en cada una de las bancas. Lo cierto es que no nos gusta que nos exhorten, nos gusta que nos halaguen, nos gusta recibir palabra de ánimo. Y esta mañana vamos a recibir un poco de exhortación.
algo de exhortación. La carta de los Hebreos fue escrita para los primeros judíos. Los primeros judíos allá por el año 70 después de Cristo, después que Jesús resucitó, pasó 40 días en la tierra con sus discípulos y luego Él ascendió y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces, para los primeros cristianos que se habían convertido del judaísmo al cristianismo, ellos ya no dudaron mucho en el tema de esperar la segunda venida de Cristo. Jesús recién se había ido, no había pasado mucho tiempo. Y los que se habían convertido al cristianismo, estos primeros judíos cristianos, ya estaban anhelando la segunda venida de Cristo, cuando Jesús vuelve por segunda ocasión. Ya quería que sea el tiempo. ¿Por qué anhelaban que sea el tiempo? Porque ellos habían dejado sus tradiciones, sus pensamientos, sus rituales, sus sacrificios para seguir la propuesta de Jesús. Y esta propuesta de Jesús de una mejor vida no estaba siendo tan así, porque empezaron los primeros cristianos a tener persecuciones, empezaron a tener dificultades, empezaron a tener problemas, empezaron a enfrentarse a la vida diaria y a tener pruebas y tentaciones. Entonces, se les cruzó por su cabeza el tema de era mejor como estábamos antes. De gana nos hicimos cristianos. Creo que es importante repensar esto y volver al judaísmo. ¿A usted no le ha pasado lo mismo? ¿No le ha pasado que después de entregar su vida a Cristo Jesús, usted dice, esto de que seguir a Cristo iba a mejorar las cosas? No sucedió en realidad así, tengo más problemas, desde que leo la Biblia tengo dificultades, tengo más dudas, tengo más luchas, más pruebas, más tentaciones, que creo que como estaba antes, la religión de mis padres, de mis antepasados, creo que lo he traicionado y creo que es hora de volver atrás. De volver atrás. Esto de una mejor vida en Cristo no es así. Muchas veces pensamos tirar la toalla de nuestra fe, de nuestras convicciones. Pero lo cierto es que los judíos también esperaban ellos contar con los beneficios de seguir a Jesús. Y estos beneficios eran ellos percibidos únicamente desde lo terrenal, lo que podían ver, lo que podían percibir. Ellos podían ver por tradición que el tabernáculo, ese templo desarmable, esa tienda de campaña que era la habitación de Dios, pues era visible. Entonces Dios nos acompaña, podemos ver, ir al tabernáculo a consultar y nuestro líder entra ahí, recibe palabra del Señor y habla al resto de su pueblo. Era algo visible, algo que podía convencer. También ellos estaban guiados por esa tradición de que seres humanos, sacerdotes, entren a ofrecer sacrificios pidiendo perdón por sus pecados propios de los sacerdotes y por el pecado del resto del pueblo. Entonces era fácil, ¿no es cierto?, confiar que existe otro tipo de personas que pueda ir a abogar, a hacer la tarea que yo muy bien podría hacerla. Ellos estaban tan acostumbrados al ritual de los sacrificios, de sus pecados, que esa tarea era encomendada y era heredada humanamente. No era por un designio espiritual, sino era por un tema de linaje, de costumbre en su línea, ¿no? Entonces, y el pacto que prometía de prosperidad para el mundo no era tan así como los judíos cristianos lo esperaban. Jesús vino para ofrecer unos beneficios diferentes, unos beneficios desde una perspectiva más grande, más duradera. Ahora, a este contexto que vivían los primeros judíos cristianos, se suma algo importante, que para la época no existían suficientes maestros, conocedores de Biblia, conocedores de las enseñanzas de Jesús, para reunirse con un grupo de personas y seguir en la transmisión de las buenas nuevas que Jesús había enseñado. Escaseaban los maestros. Al no haber maestros, más extrañar su tradición y sus costumbres, entonces empezó a aparecer algo, la deficiencia
de su fe. La fe empezaba a escasear. Empezó la duda. Empezaron las incertidumbres a aparecer. Y lo cierto es que cuando la fe desaparece es porque nace la incredulidad. Cuando la fe desaparece, damos a luz a la incredulidad. Y la incredulidad es la muestra de un corazón endurecido y de una fe escasa. Yo espero que aquí en esta mañana muchos de nosotros podamos ser sinceros delante del Señor y ver cuán incrédulos somos. Que podamos examinarnos delante de Él y revisar cuánto nuestro corazón se ha endurecido y cómo mi fe, en lugar de avanzar, ha retrocedido. La primera pregunta que debo hacerme es: Dios, ¿cómo está mi corazón? O Dios le quiere demostrar a usted el estado real, espiritual, de cómo se encuentra su corazón. Un corazón lastimado, un corazón herido, un corazón decepcionado. Hay tantas promesas en la palabra que parece que esas promesas son para otros y ninguna es para mi beneficio. La epístola a los hebreos hace entonces un gran esfuerzo para guiar a estos judíos cristianos a no caer en apostasía. Con un corazón duro, con una fe escasa, entonces el autor de Hebreos se desespera y dice: hay que escribir algo para que el pueblo no abandone el cristianismo y regrese al judaísmo. El caer en la apostasía significa caer en rebelión abierta con Dios. Significa apartarse de Jesús intencionalmente. Y muchos de nosotros venimos a la iglesia y vivimos apartados de Dios. Vivimos a espaldas de Jesús. Vivimos con un corazón duro, rebelde. Venimos, cantamos, decimos: Dios, tú eres nuestro rey, pero en realidad no es nuestro rey. En la vida práctica, cuando salimos de aquí, ya no es nuestro rey. Debemos entonces nosotros examinar con mucho cuidado lo que dice Hebreos 3. Y empieza el capítulo diciendo lo siguiente: por lo tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Este primer versículo me ha llamado mucho la atención, dos palabras de las cuales quisiera compartir un poco más con ustedes. La primera, que somos participantes del llamamiento celestial. Somos participantes del llamamiento celestial. Queridos hermanos, muchos de nosotros tenemos la tentación de volver atrás a nuestras costumbres, a nuestra religión, a nuestros rituales, a nuestras maneras de hacer las cosas, porque hemos perdido el enfoque de que hemos sido llamados por Dios. Usted está acá no para complacer a su esposa porque le pidió venir a la iglesia, no para consentirle a su esposo o a su familiar: vamos a la iglesia. Usted está acá porque Dios le ha llamado, porque Dios tiene algo para usted. Y usted está dentro del propósito divino. Por lo tanto, dice el autor de Hebreos, nos pone en una condición un tanto como de bisagra. Nos dice: miren, hay cosas hermosas que van a pasar adelante, pero si ustedes, como una bisagra, se van para el otro lado y miran lo que sucedió en el pasado, puede suceder dos cosas: o ustedes regresan a lo que estaban viviendo antes y les va peor, o ustedes reflexionan lo que no deben hacer y toman impulso para seguir hacia adelante frente a lo que Dios tiene. Pero hay algo que nos detiene, y es la falta de fe. Es la falta de fe. Porque no he logrado entender esas imágenes que el Antiguo Testamento me comparte, me relata y me advierte sobre la incredulidad espiritual que yo tengo.
Y esa incredulidad espiritual me está invitando a abandonar la fe cristiana. Eso es una realidad. ¿Acaso usted no extraña a aquel hermano, aquella familia que venía y servía aquí en la casa del Señor con tanto afán, con tanto esmero, eran tan comprometidos y que luego de un tiempo, oh sorpresa, los encuentran en el mundo? No quieren saber nada de la iglesia, nada de un liderazgo, nada del servicio, nada de la palabra. Y volvieron a estar peor que antes. Todo esto a consecuencia de la incredulidad espiritual. Los judíos vacilaban en su fe y necesitaban ser animados, necesitaban ser alentados. Pero ¿quién haría esa tarea? Si unos a otros se encontraban uno más desanimado que el otro, uno regresando al judaísmo, unos pocos que quedaban en el cristianismo teniendo ahí sus propias luchas. Quizás usted hoy está desanimado. Y yo le quiero preguntar, ¿cómo está su fe? ¿O en qué tiene fe? ¿A qué le tiene fe? No existe crisis de fe. Vivimos en una época eminentemente espiritual. La gente busca lo espiritual, lo sobrenatural. El gran error es depositar nuestra fe en la persona equivocada o en el lugar equivocado, que no es Cristo Jesús. Necesitamos entonces nosotros revisar cómo está nuestra fe. ¿Se va fortaleciendo cada día? O cuando termina el culto salgo cada vez con más dudas, cada vez más lejanos de Dios. Y pienso que Dios exige tanto que no vale la pena seguirle. Es mejor ser un espectador. Dios quiere hacer algo grande con su vida. ¿Ha dudado usted de su conversión a Cristo? Eso es falta de fe, eso es una muestra de incredulidad. Usted está viviendo situaciones difíciles, enfermedad, negocios, amor, algo sentimental, algo educativo, alguna petición que usted le pidió a Dios y usted quiso hacerla realidad y no sucede. La Biblia dice que nosotros le ponemos y le tentamos a Dios. Y lo hacemos cuando tenemos incredulidad. Ya vamos a ver eso más adelante. Pero hoy yo quiero recordarles que somos participantes del llamamiento celestial. Tenemos una vocación celeste. Somos ciudadanos del cielo. Esperamos y anhelamos con alegría un cielo nuevo y una tierra nueva. La nueva Jerusalén. Si Cristo lo hizo todo, si Cristo lo sustenta todo, si Él es constructor de todo, Él lo sostiene todo, ¿por qué debería temer? ¿Por qué debería dudar? Dios ha creado el universo, hermoso, bello, como lo relata el Salmo 19. Usted puede acompañarme, por favor. Vamos a leer un poco el Salmo 19, los primeros 6 versículos. La palabra dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a la otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para recorrer el camino, de un extremo de los cielos de su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Nada hay que se esconda de su calor. Su fe se ha enfriado, es porque ha dejado de contemplar a Jesús, el creador del universo. Y dentro de ese universo, esa pintura maravillosa, espectacular, allí está usted. Y usted también es maravilloso. Usted es parte de ese paisaje que Dios ha puesto. No se vea como una mancha, no se vea como algo que no es parte del paisaje hermoso que Dios tiene. Dios le creó con un propósito. Dios le ha dado a usted la capacidad para acercarse a Él. Él dice:
acercaos a mí, que yo me acercaré a vosotros. Él vino a mi vida para santificarme y para purificarme. Y Él no tiene vergüenza de donde Él me sacó, de donde Él me tomó. Pero cuando me asalta la duda, cuando doy espacio a la incredulidad, entonces digo, en realidad creo que la obra de Jesús no fue suficiente y es mejor volver atrás. Jesús no se avergüenza, Jesús ya lo sacó de ahí, ya lo perdonó, ya lo santificó y usted es una nueva persona. Y Él por eso dice, ahora somos hermanos, porque todos participamos de la bendición del Padre. Tenemos un solo Padre. Y al tener un Padre, ¿quién no quiere compartir lo bueno que es Dios? Debemos anunciar su nombre en medio de la congregación, alabarlo. Un incrédulo no alaba, contempla las letras y pone atención a la música, pero no está dispuesto a alabar, porque no está convencido que Dios merezca alabanza. Es un espectador. Este día yo le animo que si Dios lo sacó, lo santificó, lo purificó, no vale la pena regresar atrás. Definitivamente no, querido hermano. Querida hermana, querido joven, no regrese atrás. Usted vale mucho para el Señor. Y no deje que le asalte una duda y esa duda le impida llegar a la meta, al premio supremo llamamiento de Dios que dice Filipenses. Jesús está cerca, viene por segunda vez. Estamos cerca de la meta. Muchos pueden quedarse cerca de la meta por la falta de fe. Hoy les animo a renovar su fe y su fidelidad a Dios, porque Él ha provisto al sumo sacerdote, a Jesucristo, según la orden de Melquisedec. ¿Qué significa Rey de Justicia? Vivimos en un mundo donde hay un manto que envuelve al mundo con injusticia. Ahora los buenos son perseguidos y los malos son premiados. Sospechamos de los buenos. Esta semana se ha destapado escándalos de abuso sexual en instituciones educativas. Y antes nos escandalizábamos por un incesto, una noticia de incesto, y nos espeluznábamos. Y hoy suceden cosas más terribles y no nos hacen ni mella. No es mi escuela, no es la escuela de mi hijo, no son mis niños, no es mi problema. Que haga justicia, la justicia humana. Pero estamos envueltos en un manto de injusticia. Y quizás la injusticia que usted está viviendo es porque usted ha estado confiado demasiado en esa justicia humana. Y Dios le dice, hoy quiero que confíes en mí, yo soy Rey de justicia. Ponga su caso, ponga su necesidad, ponga su problema delante de Él. Él pelea por usted. Él es su mejor defensa, Él es su abogado y Él no va a perder. Él no va a perder. Entonces, a esto hemos sido llamados. Si Moisés, en el Antiguo Testamento, él pudo dirigir al pueblo. Y es importante alguien que construye la casa, pero más importante es el dueño de la casa. Ahora somos nosotros pueblo de Dios y Jesús es nuestro dueño. Jesús es más importante que Moisés, más importante que la ley. La gracia predomina la ley. Y nosotros tenemos que aferrarnos a eso. Tenemos que creerlo. Tenemos que vivirlo. Tenemos que reflejarlo. Él es dueño de nuestra casa. Y por eso Él merece toda la gloria, la honra y el honor. La pregunta es, ¿usted está en casa? ¿Usted es familia de Dios? Una cosa es ser miembro de una iglesia y uno lo puede hacer una carta de transferencia, hacer alguna cuestión administrativa y es miembro de la iglesia. Pero ser miembro de una iglesia local no significa que sea
miembro de la familia de Dios. Para ser miembro de la familia de Dios, yo necesito romper mi incredulidad. Debo aceptar el evangelio de las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Y sobre el sumo sacerdote, la próxima semana veremos la predicación del capítulo 5. Así que no me quiero referir más en ese sentido. Les quiero animar a mantenernos firmes. Dios va a cumplir lo que prometió. Si usted es una persona disciplinada, que se acerca al Señor con reverencia, si espera de Él lo mejor y usted recibe revelación de la palabra, lo que Dios le promete, Dios le va a cumplir. Dios no le va a dejar allí. Dios le va a dar lo que Él le prometió. No es como nosotros, que somos ligeros en decir cosas, en comprometernos. Y el Salmo 15:4 dice que si nosotros nos comprometemos, tenemos que cumplir, aunque salgamos nosotros perjudicados. Dios cumple sus promesas. Dios es un Dios de pactos. Y a lo que Dios nos llamó, nadie nos puede quitar. Nadie nos puede añadir. Nadie puede ofrecernos algo mejor. Dios ya nos ha dado lo más supremo, lo más hermoso. Pero usted necesita creerlo. Ya no es tiempo de andar dudando, ya no es tiempo de tener ambigüedades en mi vida, en mis creencias. Vivimos tiempos difíciles, complicados. Y los que han sido llamados y los que perseveraren hasta el fin, estos serán salvos. ¿Usted está perseverando en su fe? También quiero decir en esta mañana que si Dios me ha tomado, me ha llamado para participar de sus cosas celestiales, Él me dice, mira, yo te llamé para que pongas y fijes tu atención en Jesús. Debemos fijar nuestra atención en Jesús y nada más. Y nada más. Y yo me pregunté por qué debo fijar mi atención en Jesús. ¿Por qué debería fijar mi atención solamente en Jesús? Y la palabra dice que yo debo fijar mi atención en Jesús porque Él es el enviado de Dios. Él es el mensajero de Dios. Y Él trae buenas noticias. Jesús es la única persona que nos puede decir o pronosticar cosas buenas para el futuro. Todos los profetas que se han levantado, ¿no es cierto?, pronostican cosas terribles e infunden miedo y temor. Pero Jesús es el único que nos infunde esperanza, alegría, porque Él es el gran arquitecto del universo, en Él se sustentan las cosas y Él sabe toda la historia de principio a fin. Él sabe desde la eternidad y hasta la eternidad. Cuando una persona se acerca a Jesús, recibe enseñanza maravillosa. Para yo conocer a Jesús, necesito acudir a la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios yo voy a encontrar enseñanza perfecta. Enseñanza perfecta, no enseñanza distorsionada, no enseñanza manipulada, no enseñanza que me conviene, como es las cosas que vemos en los medios de comunicación, que vemos en la política, que vemos en todas partes, cosas alteradas. La palabra del Señor nos trae enseñanza perfecta y es la palabra que trae confort para el alma, que reconforta el alma. Cuando uno entra a esta cita con Dios de todo corazón y no ha endurecido el mismo, entonces uno se refresca. Gracias, Dios, porque esto es lo que necesitaba. Esto es lo que tú me quieres decir. Esto es para mí. Y tú me alegras el alma. El Señor hace un pacto seguro. No es como esos contratos, ¿verdad?, donde le sucede algo y usted va a reclamar y le dice, lo siento, eso no contemplaba el contrato. Esos beneficios no había. Jesús le da a usted un beneficio total, completo.
Él no esconde nada en letras chiquitas. Él lo que le quiere mostrar, lo hace. Cuando me acerco a la palabra, puedo ser un ignorante, pero el Señor me hace sabio. Porque Él me otorga sabiduría. Y cuando me otorga sabiduría, no me hago engreído, sino me hago más sencillo. Me hago más sencillo. Las leyes del Señor son justas y hacen feliz a la gente. Nuestras leyes nos inquietan. Nuestras leyes humanas nos generan pánico, son muy punitivas. Las leyes del Señor son perfectas. Le muestran a la gente el camino correcto a seguir. Por eso debo poner mi atención exclusivamente en Jesús. Quizás me he desviado del camino, me he salido del camino. Me he dado una vuelta por el mundo a ver cómo va y me he contaminado. Necesito volver al camino, necesito volver a conocer con certeza que los mandamientos del Señor son buenos. Los mandamientos del Señor son buenos. No son malos, no son nocivos para nuestra vida. Son enseñanzas que me van a prevenir del peligro. Queridos hermanos, si nosotros tenemos conocimiento de la palabra nos va a prevenir el peligro de hoy y del porvenir, porque su voz es una voz de alerta. Su voz es una voz de cuidado, de atentos. Ustedes que son mi pueblo, que han sido llamados, ustedes no pueden vivir despistados. Ustedes tienen que estar atentos a las buenas noticias y ustedes deben seguir firme para conseguir la meta, la recompensa que solamente Dios puede dar a los que lo obedecen. Y para obedecer hay que creer. Así que no hay espacio de las recompensas para el incrédulo. Para el que duda no hay espacio. La incredulidad es golpear la misma puerta del infierno. El que cree, el que tiene fe, golpea las puertas de la salvación. Quien no cree, dice el texto bíblico, ya ha sido condenado. Yo debo revisar cómo están mis convicciones respecto a Jesús. ¿He dejado de mirarlo? Fijarse atentamente a Jesús, atentamente a Jesús. ¿A quién he visto en este último tiempo? ¿A quién estoy prestando oídos? ¿A quién estoy dando la razón? ¿Cuánto de Jesús está llegando a mí? El Espíritu Santo dice en el versículo 7 de Hebreos 3, el verso 7 dice lo siguiente: sé fiel, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. La tercera cosa que debemos redefinir es: ¿estoy escuchando la voz de Dios? ¿Estoy escuchando la voz de Dios con claridad? No debemos postergar. Mañana leo la Biblia. El próximo año me comprometo a seguir un taller, un curso, a hacer un estudio serio, profundo, sigiloso de la palabra. No debo postergar. Si la palabra de Dios me enseña, me instruye, me alerta del peligro, me da firmeza, me da convicciones, me da sabiduría para saber separar los tiempos y saber discernir qué es bueno y qué es malo, no debo postergar escuchar la voz de Dios. Hoy debo escuchar. Cuando yo postergo, se endurece mi corazón y la rebeldía llega a mi vida. Abro, dispongo todo mi ser para que la rebeldía gobierne. Y vivo a mi antojo. Y cuando vivo a mi antojo, entonces Dios se indigna, Dios se enoja, Dios se llena de ira, Dios se disgusta. Y no solamente se disgusta con la persona, sino con la generación entera, con su generación.
El texto dice, hay personas que andan vagando, extraviados en su corazón y no quieren conocer sus caminos. ¿Su corazón está vagando? Usted se resiste a ir a un estudio bíblico de parejas, a un estudio bíblico de mujeres, de varones. Los jóvenes ya no quieren ir al grupo de su respectiva edad. Es porque su corazón se ha endurecido. Es porque usted ha dado a luz a la rebeldía. Es porque usted ha preferido no conocer los caminos del Señor y se ha apartado del Dios vivo. Y quien vive así, muy pronto languidece, y el que languidece muere. Y muere mal, termina mal. Dios quiere evitarlo eso esta mañana. Dejen de oponerse a Dios. Dejen de rebelarse. Dejen de ponerle a prueba a Dios. ¿Qué significa esto de ponerle prueba a Dios? Voy a pecar, ¿sí? Voy a pecar y luego le pido perdón a Dios. Ah, chévere, Dios me perdonó. Bueno, no me partió un rayo. Voy a pecar otra vezita más. Y sigo pecando, y vuelvo a pedir perdón. Y voy probándole, ¿no? Como los hijos van probando a los papás hasta dónde le pueden sacar de quicio y les cae el correazo, ¿no? Se van alejando poco a poco en la rebeldía, en la desobediencia, y hasta que Dios se disgusta. Y es tremenda cosa caer en la ira del Dios vivo. Cuidado, cuidado con tentarle a Dios, cuidarlo, comprobarle a Dios. Ya no le dé la espalda. Búsquelo de frente, no esconda su maldad. Si Dios habla, dice, desde que sale el sol hasta que se opone y todo el universo escucha su voz, yo no puedo ser de un corazón tan duro que no quiere escuchar ni entender lo que Dios me quiere decir. Hoy es tiempo para yo cambiar, para yo decidir dejar mi incredulidad aquí. La incredulidad es la imposibilidad para creer algo o en alguien. Y muchos están imposibilitados. El diablo ha enceguecido su entendimiento, ha tapado sus oídos para no escuchar la voz de Dios. Un incrédulo no es solamente un ateo que dice Dios no existe. Un incrédulo es aquel que leyendo la Biblia dice no creo que sea palabra de Dios. Y muchas personas lo ven a la Biblia como un libro de literatura universal, el libro más leído de la historia o el más vendido. Pero que sea esto de palabra de Dios ya tengo mis sospechas. Eso es ser un incrédulo. Un incrédulo es aquel que cree más en la filosofía. Un agnóstico que se declara neutral. No sé, eso no es asunto mío. Eso es ser un incrédulo. Un incrédulo es dar más cabida y dar más autoridad a libros escritos por seres humanos que trastocan las verdades de Dios y las tomamos como ciertas y no creemos en la palabra de Dios. Eso es ser un incrédulo. Un incrédulo es, querido joven, cuando usted va a la universidad y toma como última palabra lo que dijo su profesor. Porque el profesor universitario, el PhD, lo dijo, usted lo toma como verdad. Pero nunca se acerca y tiene dudas cuando se va al Evangelio y hace serios cuestionamientos y pelea con Dios y discute con Dios y se revela con Dios y no quiere aceptar lo que Dios le quiere decir a usted. Eso es ser un incrédulo. Y ahora las escuelas, los colegios, las universidades son verdaderas fábricas de incrédulos. Porque los hijos suyos han pasado por la iglesia, por la escuela dominical, mucho tiempo, y llegan a la universidad y no quieren saber nada de Dios. Empiezan a renegar su fe. Y nos vemos en apuros. ¿Qué hacemos? ¿Acaso como padres no hemos dado la pauta a esa incredulidad? La incredulidad entonces nos hace la advertencia en Hebreos, no debemos rechazar al que habla de la palabra del Señor. No debemos rechazar lo que Dios está diciendo para nuestros tiempos. No debemos nosotros ser que me importistas, porque
el mensaje que Dios nos está dando para nuestro tiempo es oportuno, es para salvarnos a nosotros y a nuestras generaciones. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios, el capítulo 10, nos hace una advertencia y dicen: hey, les voy a hacer acuerdo de lo que pasaba con los antepasados, para que ustedes no vuelvan a cometer lo mismo. Les invito, por favor, acompáñenme a revisar en la Biblia 1 Corintios, el capítulo 10. Busque, por favor. Primera de Corintios, el capítulo 10, los versos del 1 al 11. Voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así: hermanos, y yo voy a personificar eso para la iglesia El Batán. Hermanos de la iglesia El Batán, quiero que recuerden que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el Mar Rojo. Fue como si todos hubieran sido bautizados en la nube y en el mar para ser seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. Bebieron de la roca espiritual que iba con ellos, y la roca era Cristo. Verso 5, pero Dios no estaba contento con muchos de ellos. Por eso sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, para que no deseemos lo malo como ellos. Verso 7, no adoremos ídolos, como hicieron algunos de ellos. Así está escrito: todos se reunieron a comer y a beber y luego empezaron a parrandear. No cometamos inmoralidades sexuales, como hicieron muchos de ellos. En un solo día murieron 23,000 de ellos por culpa de esa inmoralidad. Verso 9, no pongamos prueba a Cristo, como lo hicieron algunos de ellos, quienes murieron víctimas de las serpientes. No nos quejemos, como se quejaron algunos, y por eso el ángel de la muerte los mató. Todo esto sucedió, querida iglesia El Batán, para servirnos de ejemplo, y fue escrito como advertencia para nosotros que vivimos en los últimos tiempos. No debemos jugar con la rebeldía, no debemos jugar con la incredulidad. El pueblo de Israel, por rebelde, por incrédulo, no entró al reposo del Señor. Prefirió tener un corazón terco, prefirieron sus propios caminos. Fue más las tradiciones, el que dirán, y eso los llevó a la destrucción. Dios se enojó, les mandó al desierto y muchos quedaron tendidos. Ni siquiera vieron la tierra prometida. Nosotros podemos venir a la iglesia cada domingo, leer la Biblia, pero seguir luchando en creer. Y cuando una persona se acerca al Evangelio, es necesario creer. Este libro, esta Biblia, deja de ser libro común y pasa a ser palabra de Dios cuando yo activo mi fe en ella. Si no me acerco a este bendito libro con fe, simplemente es un libro más. Debo acercarme a leer esta semana con fe, creyendo en el Evangelio, en esas enseñanzas que son rectas, que son justas, que confortan el alma, en esas enseñanzas que no me dañan, sino que me ayudan a mejorar. Por eso dice la palabra: si hoy, no es mañana, si hoy ustedes escuchan su voz, la voz de Dios, ya no endurezcan más su corazón, ya no se resistan, ya no se opongan. Deje que el Señor le moldee. Converse con Dios nuevamente.
proponga en su corazón hacer los devocionales. No porque alguien le pida, sino porque usted necesita dirección de Él. Nosotros debemos orar no para que Dios nos escuche. Debemos orar hasta que nosotros escuchemos la voz de Dios. ¿Cómo está su tiempo de oración? ¿Hace cuánto que usted no está escuchando? Pídele al Señor que hoy destape sus oídos sordos y que esos oídos espirituales sean tan sensibles para que usted esté alerta y no se salga del camino. Por causa de la desobediencia no entraron el pueblo de Israel en el reposo de Dios y no disfrutaron de las promesas ni de las bendiciones. El mayor peligro de la incredulidad es ser objeto de la ira de Dios. Y nosotros podemos traer maldición a nuestras familias, maldición a los que vienen atrás. Si seguimos teniendo ídolos, si seguimos practicando inmoralidades sexuales, si seguimos viviendo o teniendo una vida de parranda. Somos hijos de Dios, somos diferentes. Deje de parrandear, deje de idolatrar, deje de pecar. Sexualmente, santifíquese. Dios lo quiere purificar. Entonces, si estamos dispuestos, Dios dice, ven. Capítulo 4 de Hebreos dice, entra en el reposo del Señor. Y yo quiero decir aquí dos cosas. La uno, el reposo del Señor en minúsculas. No es el reposo del Señor Marcelo, que se da un tiempo y una pausa de Dios, de Jesús, de la Biblia, de la iglesia, de los ministerios, de todo. Y yo necesito un tiempo para mí, para reflexionar mis luchas, mis angustias internas, para meditar y buscar mis propias salidas. No es para darme un año sabático de Dios y tapar mis oídos. No, ese no es el reposo que debo darme. Eso también es ser incrédulo, cuando dejo de servir pudiendo hacerlo. Cuando dejo de leer la Biblia porque pienso que voy a ser fanático. Cuando dejo de asistir a la iglesia y dejo de serle fiel a Dios por el qué dirán de mi familia. Ese es un reposo en minúsculas y ese reposo no alcanza. El reposo del Señor es en mayúscula y ese reposo es rendición total a Cristo, rendición completa al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, porque Él puede revelar cosas que yo no veo. Él puede mostrarme cosas que me están dañando a mi vida, que me están alejando de Él, que no me dejan escuchar su voz. Necesito volver a Dios. Necesito romper la incredulidad. El que realmente cree entra en la esfera de la fe. Y entrar en la esfera de la fe me hace entrar en el reposo de Dios. Si yo no creo en la palabra, no disfrutaré de su reposo. Necesito creer para disfrutar el reposo. Ya no codicie, querido hermano, querida iglesia, las cosas malas. Ya no codicie hacer lo que todo el mundo hace. No tenga una perspectiva terrenal, tenga una perspectiva divina. Para eso ha sido usted llamado. No se quede usted postrado ahí en la sequía que produce el pecado. Hoy Cristo Jesús lo quiere volver a levantar. Hebreos 11:6 dice: creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Vuelva a buscar a Dios. Vuelva a buscar a Dios. Es el primer paso.
entregue su vida a Cristo Jesús. Si usted antes simplemente simpatizaba de estas reuniones, pues no es suficiente para ser salvo. Usted necesita creer y confesar con su boca que el Señor Jesús es el Señor de su vida. Si usted ya tomó esa decisión y no ha vivido como Cristo demanda, y se ha dado una vuelta por el mundo y le ha dado la espalda a Dios, o tomó su reposo, su tiempo libre, hoy es momento de regresar a Él, porque su vida es de tiempo completo. Dios examina lo más íntimo de nosotros. Quiero que nos quedemos con Hebreos 4, el versículo 12. Muchos de nosotros lo sabemos de memoria, lo hemos recitado. Voy a leer el 12 y el 13 en la traducción del lenguaje actual. Cada palabra que Dios pronuncia, es decir, Dios habla y sigue hablando y habla de muchas maneras, solo pueden escuchar aquellos que rompieron la incredulidad, aquellos que decidieron creer. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí esta bendita palabra examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o son malos. Y el verso 13 dice: nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él, pues Dios puede verlo todo con claridad y ante Él seremos responsables de todo lo que hemos hecho. No nos acercamos al Evangelio porque queremos esconder cosas, pero quien se acerca a la palabra queda al descubierto todo. En esta mañana yo le invito que no solamente escuche el Evangelio, que eso no garantiza entrar en el reino de Dios. Es importante que el Evangelio que escucho sea creído. Sea creído. Le invito a que se ponga de pie. Vamos a orar. Y quiero hacer la invitación para que personas por primera vez que quieran entregar su vida a Cristo Jesús puedan pasar acá adelante con un acto de fe, creyendo, sin temor, sin recelos, a decirte: Dios, te entrego mi vida. Aquí estoy. Vamos a orar y vamos a dar un tiempo a nuestros hermanos que están luchando con esta invitación que la palabra nos hace. Amado Dios, en esta mañana yo te agradezco por darme la oportunidad de acercarme a tu evangelio con tanta libertad y saber que eres un Dios que habla con claridad. Señor, no quiero seguir escondiéndome, no quiero ocultarte mi maldad, no quiero insistir en la idolatría, en el pecado sexual, no quiero insistir en aquello, Señor, que te ofende. Quita de mi vida la parranda. Quita de mi vida, Señor. Perdóname porque me he salido del camino y mi corazón se ha endurecido. Ha nacido la incredulidad, te he cuestionado. No he creído lo suficiente, pero hoy vengo delante de ti porque no puedo ser más esquivo. Ya no quiero deslizarme al mundo de pecado. Quiero vivir para ti. Quiero que seas mi Rey. Quiero que seas mi Señor.
Quiero que seas mi Salvador. Quiero que sanes mi vida. Quizás hay personas esta mañana acá que nunca han decidido por Cristo. Les invito a venir acá adelante. Pasen. Es una invitación de Dios, es un llamado celestial para que usted no luche en sus fuerzas. Cristo le quiere ayudar. Ponga sus ojos, fije su atención solamente en Él. No se quede allí. Es necesario que usted se desplace. Es necesario que usted dé un paso. Venga, déjese seducir por el amor de Cristo. Acepte la propuesta de Dios. También quiero invitar a personas que, ya siendo cristianas, han dado la espalda, han tenido vidas tibias. Hoy es un nuevo empezar. Hoy es un día para escuchar tu voz. Hoy es un día para librarnos de la ira de Dios, para librarnos del castigo, de la condenación de nosotros y de nuestras generaciones. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que traigas a esas personas que están luchando en si vale la pena pasar o no. No dejes que pase, Señor, esta oportunidad. Tú quieres visitar sus vidas. Tú quieres gobernar, Señor. Hemos tenido tantas luchas mentales, tanta incertidumbre, negocios que no han salido. Te hemos pedido ayuda y nada que ver. Nos ha ido mal en el amor, Señor. Hemos buscado un amor humano, imperfecto, un amor rebelde. Y hemos hecho de lado el amor tuyo, el amor puro, el amor santo, ese amor que nos levanta, que no nos cuesta nada. En el nombre de Jesús, trae acá adelante, Señor, personas que necesitan decir no al materialismo, que es otra forma de ser incrédulo. Porque pongo mis ojos en las cosas materiales, visibles, en lo que puedo tocar. Pero creerte a ti, Señor, es creer en aquello que no veo. Trae acá, Padre Santo, personas que estén dispuestas a serte fiel, porque tú eres fiel. No dejes, Señor, gente tendida en mi época, en esta generación. No queremos ver gente perdida, gente muriendo, Señor, y desfalleciendo ahí en la terquedad, en lo necio y en lo duro de su corazón. Trae, Señor, esta mañana personas que sean valientes, porque tu palabra dice: el reino de los cielos sufre violencia, y solo los esforzados, solo los decididos logran ser parte de él. Trae aquí, Señor, mujeres valientes, hombres valientes, jóvenes valientes. En el nombre de Jesús, oh Dios, yo te clamo para que el enemigo suelte a la gente que tiene cautiva bajo la incredulidad. Hoy clamamos por libertad. Hoy te clamo, Señor, para que tú nos des lo que ningún hombre puede dar. Hoy te clamo, Señor, para que destapes mi oído y pueda escuchar tu voz. Tú conoces mis pensamientos, tú conoces mis luchas, tú conoces mi quebranto, y ahí estás. No te he creído del todo. Hoy decido poner esa duda delante de ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo decido confiar en lo que dice tu palabra. Tu palabra trae recompensa,
trae beneficios celestiales a mi vida. Tu palabra, Señor, me da propósito y tu palabra me trasciende. Tu palabra me invita a disfrutar de lo eterno, de lo que el ladrón no me puede quitar ni la polilla puede dañar. Gracias, oh Dios, por este regalo precioso. Gracias por la vida de mis hermanos. Abrázalos, oh Dios. Consuélalos. Visítalos, Señor. Ahí donde están. Hoy es un nuevo día para empezar de nuevo. Hoy es un día, Señor, que ya no tengo vergüenza de quién soy. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Las cosas viejas han pasado. He aquí, todas son hechas nuevas. Gracias, Padre. Gracias. Te alabo y te bendigo. En el nombre de Jesús.